Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Vaca y el Bacalao, un nuevo episodio compartiendo con todos ustedes, entrevistando al luso-descendientes como semana a semana. En el caso de hoy es un poquito raro, nos movimos un poquito de lugar porque necesitábamos más espacio, porque no vamos a entrevistar a una persona, sino que vamos a entrevistar a tres. Estoy aquí acompañado con las hermanas Rocha. Yo siempre digo Da Rocha, pero en realidad no es Da Rocha, es Rocha. Sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bienvenidas. ¿Todo en orden? Bien. ¿Están contentos que vinieron, no? Sí, claro. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿son hijas de quién? De Armindo dos Santos Pereira Rocha. Ajá. Bueno, Armindo ahí dos que Santos. hablabas del apellido, Sí. el dos Santos de su mamá y el Pereira Rocha de su papá, pero también por esas cosas nosotros también siempre resumimos como nosotros somos los Rocha. Ah, Rocha. Sí. Ustedes no son dos Santos, Pereira no son. No, Somos Pereira Rocha. Pereira Rocha son. pero nosotros somos los Rocha. Ok. Sí. Bueno, tres Sí. hermanas. ¿Tienen algún otro hermano más? No, son tres. No, Somos tres. Voy a ver los nombres. Empiezo por allá por la punta. Claudia, Claudia. Mariana, Verónica. Bueno, las hijas de don Armindo Rocha y de Rosina de Girolamo. Rosina Di Girolamo. Sí. Ya por el apellido nos damos cuenta que portuguesa no es. No. Bueno, ¿quieren contar un poquito qué saben de papá, de mamá? ¿Cómo arranca la historia? ¿Dónde se conocieron? Se conocieron, los presentaron unos amigos de ellos que son portugueses, Sí. que de hecho son los mejores amigos de mi papá y fueron de mi mamá. Madalena y Vitalino los presentan en un asalto. En un asalto. El asalto, Sí. el típico, la fiesta que los varones llevan bebida y las chicas Claro. sanguchitos. Como ustedes, que trajeron sanguchitos. Claro. Y bueno, ya grande, mi papá ¿Eso dónde era? ¿El asalto saben dónde era? en Lavallol. En Lavallol. En Lavallol. Lo que sería la continuación de La Colorada, Sí. Sobreseguí, una de las calles que cortan, bueno, eran ahí del barrio los que conocen la zona, donde está la estación Puma, Sobreseguí. Bueno, en ese momento el grupo de amigos era la gente del barrio. Ok. Así que bueno, así se conocieron. ¿Y Armindo vivía ahí y Rosina también en ese barrio estaban? Mi papá vivía ya sobre Camino de Cintura y mi mamá vivía ahí a esa altura, estaba ahí cerca. Ok. Ahora vamos a seguir hablando cómo se conocieron y cuándo se casaron y demás. Pero bueno, a ver, Armindo vino de Portugal, es portugués él, Mi papá es portugués, vino a los 16. 16 años. Sí, en el barco Yapeyú. Ajá. Él tenía un tío acá, hermano de su mamá, el tío Manuel. Perdón, ¿en qué año nació él? Uy, me mata. ¿Cuántos años tiene? Papá Eh, tiene 90 90 y medio. 90 y Cumple medio. 91 En el diciembre. 35. Sí, Sí. por ahí. ¿Cómo es que se llama? 94 me parece que es. No Bueno. sé. Sí, bueno, nada, un abuelo de él había venido 2 veces a Argentina Ajá. y un tío de él, el hermano de la mamá, vino a vivir acá. Y se quedó, estaba en Lavallol, el tío. No, el tío Eh, en Comodoro Rivadavia. Mira. Ahí yo de lo que sé es que lo que pasa es que había una comunidad grande de algarvíos trabajando en los pozos de petróleo en YPF, Ajá. en el sur, en Comodoro Rivadavia. Entonces era común que los algarvíos, o sea, los que venían a Argentina, muchos se iban primero a Comodoro Rivadavia. Y yo no me acuerdo si fue, ahí no sé, puede ser que esté confundida, si fue el papá de mi papá o su abuelo, que ya había estado en Comodoro Rivadavia y había vuelto. El abuelo. Su abuelo. Bueno, y sí él tenía al momento de venirse un tío, hermano de su mamá, soltero, que vivía acá hacía bastantes años, y él rondando cuando se puso adolescente, es como que él le aventuraba una vida más de campo. Él no tenía papá, su mamá había enviudado cuando él tenía 7, 8 años, se había vuelto a casar y le aventuraba una vida medio de campo y él quería como otra cosa. Ahí, Claudia, estábamos recordando que él había empezado a decir que le gustaba un poco la mecánica, algo así, y era ese momento donde los europeos un poco buscaban hacerse la América, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces él, bueno, obviamente con permiso porque era menor, se viene solo a Comodoro Rivadavia. Con 16 años. Con 16. Y lo Sí. que él cuenta es que él lo recuerda igual como una cosa que él deseó, pero que le fue difícil porque su tío que lo
apadrinó también, tenía que trabajar en los pozos de petróleo y no estaba en Comodoro. Entonces él lo puso en una pensión y lo veía los fines de semana o cada 15 días. Se hacía cargo de su sobrino, pero bueno, fue un periodo de bastante mucho soledad tiempo solo, sí, de acuerdo. Claro. Y ahí fue donde buscó también su primer comunidad, porque yo recuerdo mirar fotos y ver fotos del club portugués de Comodoro Rivadavia y mi papá bailando en el rancho folclórico de Comodoro Rivadavia. Jodeme que Armindo bailó en un rancho, Sí, bailaba el sí, corridito. bastante bailarín. Sí, sí. Bueno, ya cuando empezamos a hablar, ya me contaste que es Algarvío, o sea, Sí. ¿saben de qué lugar es de Algarve? Sí, San Blas del Portel. San Blas del Portel. Vino mucha gente de ese Sí. lugar. Bueno, entonces él llegó a Comodoro, sucede todo esto y estuvo ¿cuántos años allí en Comodoro? Mira, no te sé precisar la cantidad de años, pero sí sé que ahí él empezó con su oficio. Mi papá, bueno, los que lo conocen, él era mecánico, después se especializó fue bombista diésel, pero él empezó trabajando allá en algún taller, hacía el secundario, terminó, creo que el secundario no lo había hecho en Portugal, hizo hasta el tercer año acá, le gustaba ya la mecánica, hizo mecánica por correo y empezó a trabajar en talleres. Y bueno, se fue especializando y allá trabajó, o sea, le gustaba, terminó trabajando en un taller de Mercedes-Benz y años después lo que pasó es que su tío se jubiló. Y entonces le dieron un dinero con esa jubilación y él se venía para acá, para Buenos Aires. Y entonces su tío se viene para Buenos Aires, compra el terreno donde nosotras vivimos cuando éramos chicas. El tío de Armindo compró Lavallol. Claro, en una casita prefabricada y él ahí tenía su sueño, el tío de papá, que era tener como un espacio para cultivar. Y tenía animalitos, qué sé yo. De todo, tenía gallinas, conejos. Sí, la típica quintita sí, de la portugués. La quinta, sí, sí. Mi papá cuenta que ahí él sentía que ya era mayor, tendría unos 18, 19, 20, no recuerdo bien. Dice que se quiso vivir un tiempito en Capital, había conseguido trabajo en la Rolls Royce acá. Mira. Claro. Y entonces se quiso hacer el grande, como él dice, y se fue a vivir a Constitución. Vino de Comodoro, se fue a Constitución. Dice, bueno, ya está, ya me ayudaste, me voy solo. Y dice que le duró muy poco porque él era primero, porque no le daba ni la plata y era muy malo cocinando. Entonces dice que se volvió a donde su tío que le cocinaba. Que acá en Lavallol. Exacto. Bueno, ahí se instala Armindo, voy más o menos atando cabos, y entonces ahí, bueno, su vida empieza en Lavallol. Y comenzó a trabajar en el taller del Cóndor, en Temperley. Mira, todavía no había puesto con su tío el taller, me imaginé que con el tío iban a poner. No, de hecho nunca puso taller con mi tío. Mi tío ya estaba jubilado de IPF, el tío de mi papá, tío abuelo nuestro vendría a ser. Y se dedicaba a la quinta, a sus animales. Sí. Y papá sí, siempre le gustó el tema de la mecánica, así que trabajó muchos años en el Cóndor. Después trabajó en otro taller, creo que era sobre Antártida Argentina, chicas. No lo tengo presente, no. Me No, parece no. que el Cóndor se independizó, pero ya casado. Sí. Mira. Ah, O sea, estando con mi yo me mamá. estoy confundiendo. Sí. En el medio tuvo una inversión, la gente... Un Rodrigazo en el medio habrá tenido. No, colectivos, tenía tuvo- era una empresa de colectivos Sí. y tuvo Medio un colectivo colectivo. a medias con alguien más y bueno, y después mamá fue la que lo empujó siempre para... Bueno, se conocen en el asalto, bailando el claro, quiz, sí. me imagino, No, jugando al Don Pirulero. jugando al Don Pirulero. No, a la lotería. El Aldón Pirulero es el de la tía. Ah, Es verdad. En el asalto jugando a la lotería. Claro, ¿ves? sí. Bueno, Hay una ese- historia muy linda que es el que los presenta, este señor Vitalino, era un señor algarvío que siempre cuenta que ellos estaban destinados a ser amigos. Vitalino, que tiene mucha memoria, todavía vive, es más grande que mi papá, es su mejor amigo. Y es un genio. Cuenta, me emociona la historia, cuenta que recuerda la primera vez viéndolo a mi papá cuando estaban haciendo el trámite para venirse a Argentina en San Blas. Ah, Che, ¿y vos a dónde te vas?
eran del mismo lugar, pero por una cuestión de distancias no se conocían del pueblo, se vieron ahí. ¿Y dónde te vas? Yo me voy a Argentina, sí, listo. Solo que Vitalino vino acá. No, Ah, se va también Vitalino a Comodoro Rivadavia, como buen algarvío, y allá se encuentran en el club portugués de allá, de Comodoro, pero no intiman, no se hacen amigos. Vitalino se viene acá a Lavallol primero, y mi papá termina en Lavallol, y lo que Vitalino me contó a mí es que un día él salió con su bicicleta y lo ve a papá salir en Lavallol y dice, hola, o sea, se encontraron por tercera vez. de casualidad. Sí, y ahí se hicieron amigos. Estaban destinadísimos. Sí, destinados. Sí. Y él fue el que le presentó a mi mamá. Mire. Mm. Bueno, estaban en el asalto, aparece Rosina, me imagino una diosa, Ponele. bailando, y Vitalino los presenta, bueno, Sí, se ponen de novio Sí, y se casan. sí. Sí. Y ya, bueno, ahí ya tenían el taller, ya estaba tu papá con el taller, o todavía no. No, unos años después fue el taller. Ok. Sí, unos años después. Nada, nosotros cuando papá tenía el taller y que nos jugábamos a camino de cintura Yo fue. tenía 5 Y años. yo, no, No, sí, vos sí, más un grande. poco Yo más tenía grande porque 5. yo tenía 12 o 13. No, Sí. 6. Bueno, Sí. y cuando ellos ya están casados, tienen a las tres hijas, la mayor, ¿quién es? Claudia. Claudia. Claudia, ¿en qué año naciste? En el 68. 68. Sí. Y después sigue En Mariana el 71. y Y yo en Verónica. el 74. Bueno. Fueron prolijitos, cada Sí, 3 claro, años. Cada 3 sí, años. tac, tac, tac. Sí. No dieron trabajo, fácil. Sí. Bueno, y vivieron, se criaron allí en Lavallol. Fueron, Sí. estudiaron ahí en Lavallol también. Sí. Fuimos un Sí. tiempo al colegio Caleche y después todas pasamos al colegio Alfán de Adrogué. Fuimos todo el primario nosotras dos a Oscar Echea. Echea y el secundario nosotras dos en el Luján. Y ella ya cuando yo me iba al Luján, le Ya, hacíamos no pool con repartir. mis primas. Entonces papá dijo, no vamos a estar repartiendo pibes por todos lados, Así que vos yo también te pasé. vas al Luján. Claro. Así que Y nos pasaron. fuimos a Así que natación al pasamos Luján ahí. en Adrogué. Tienen una familia muy grande ustedes, pero en realidad es de parte de Rosina, ¿no? Claro. Sí. Rosina, italiana. Sí. Sí. ¿En qué año llegó Rosina? No lo No tengo me acuerdo presente. el Mamá tenía 14 años cuando llegó. Primero había venido mi abuelo materno, Sí. estuvo acá un tiempo trabajando y después creo que fue. Lo mandó a llamar a tío Pepe, al Lo mandó a hermano llamar más a mi grande. tío y después necesitaban acá gente y los hacían venir. El gobierno subvencionaba los pasajes y ahí vino mi abuela Con nosotros. con los otros hijos. Mi Con mamá nosotros entre 4 ellos. hijos que le quedaban. Mamá tiene 5 hermanos. Los de Son Girolamo. 5. Claro, Sí. Los del Corralón del Pimpollo, ¿no? Exacto. Le mandamos un Exacto. saludo a todos los del Pimpollo. Los del Corralón del Pimpollo. Genial, bueno, ustedes se crían, estudian, y después me imagino se enamoran, se ponen de novios, trabajan. ¿Estudiaron, siguieron la facultad? ¿Estudiaron una Sí. carrera Sí. universitaria? Las Vieron- 3. En casa era como, digamos, ahí, no es que nunca nos obligaron, pero era, yo ni siquiera siento que haya habido la opción de no De no estudiar. no estudiar. No, siempre Eh, empujaron. Fueron libres, papá y Sí, mamá los sí. dejaban, y a ustedes Sí, les sí, nacía sí, a ustedes. También no sé si será porque también la profesión o el negocio que tenía papá no era tan de lugar para nosotras, aunque no lo sé, porque te diría que ahí mi mamá estaba muy presente, aunque en un taller él ya manejaba un montón de Toda la cosas. parte Yo creo que, de verdad, administrativa era así. el que conoció el taller estaba impecable. Impecable. Sí. Al taller abajo y la casa arriba y Sí. estaba todo Pero impecable. vos Claro. le preguntás, el chico que está ahora, que quedó Sí. con el taller, que es hijo de Vitalino, el mejor Ah. amigo, Sí. ¿se acuerdan? Mi mamá bajaba los sábados, se barría todo el taller, se ordenaba todo el taller, no, era terrible. Todas las Porque herramientas era un impecables. laboratorio, Era un dice, laboratorio. y mi papá quería Sí, que se vea como un laboratorio. Sí. Bueno, pero seguramente no había espacio para ustedes ahí, eso es lo que me querés decir. Claro. Que, Claro, no, digo, por ejemplo, yo veía mis primos que tenían un corralón, si bien muchos estudiaron, era como un negocio que quizá ¿viste? la hacía mujer que vos puede estés, estar. sí, claro. hacías que vos estés y el nuestro no tanto. Entonces, no sé si habrá sido por eso o también porque para mis papás era importante que nosotras estudiáramos. Tu papá muy culto, don Armando, Sí, claro. Sí, tiene una sí. biblioteca Sí, Sí, le encanta. muy completa, lector, muy sí. linda. Sí. Muy lector.
Muy lector, ¿no? Sí, Hoy me sí, contabas, claro. antes de empezar con el podcast, Sí. charlamos un poquito y Mariana me decía que le gusta, tiene autores Sí, favoritos. sí. Eh, Bueno, no le gusta mucho Saramago, pese a que lo leyó, Ajá. pero no le encanta. ¿No le gusta Saramago? Él es más de Pessoa, de esa de Queiroz, le encanta. Sí. Mira, y va a la Feria del Libro, me Y le decía. encanta ir a la Feria del Libro, todo lo que tenga que ver con autores portugueses, sí. Bueno, Sí. acá en el Club Portugués, el bibliotecario durante Claro, años fue él, sí, el que tiene sí. todos los libros que hay en la biblioteca del club, los cuidaba él, los tiene enumerados, Sí. una prolijidad absoluta tiene. Sí. Bueno, a lo mejor, digo, por tener papás así cultos, ¿Rosina era también del mismo palo? No, o... No. para nada. No, para Cocina, nada. no. Pero era práctica. Mamá era práctica, era de hacer, de Claro. hacer, de hacer. Sí. Hacer. Papá era Papá, intelectual y mamá claro. era práctica. Sí, sí. Bueno, y nace de alguna manera, Sí. y listo, que estudien las tres y está muy bien. ¿Qué estudiaste, Vero? Yo soy médica, ¿Médica? soy pediatra y hago terapia intensiva infantil. ¿Y dónde estás trabajando? ¿En Yo algún hospital? trabajo, sí, como la mayoría de los médicos, diversificando lugares. Trabajo en el Hospital de Niños de Palermo, trabajo en el Sanatorio de Esmata, que fue por casualidad, que Esmata es la obra social de mecánicos, Ujú. pero no fue por mi papá, fue porque las cosas ¿Qué de la se vida. dio? Claro, y hasta hace poquito, porque después de 17 años decidí que ya era demasiado, trabajé en el Sanatorio en Choreno, Mira. que es ahí en Recoleta. Y en la pandemia la pasaste horrible, ¿no? No, yo ¿No? no tanto porque, a ver, la pasamos horrible porque todo el mundo la pasó horrible, pero los pediatras, si querés, Ah. los niños no se enfermaban Claro. tanto, pues justamente nosotros en invierno, que siempre los chicos se enferman mucho, como estaban todos guardados, Claro, se no. enfermaron poco. Pero llegar hasta el hospital era toda una... Entrar Sí. al hospital era toda una Lo situación que era muy rara, ¿no? difícil era la situación de que nosotros sí estábamos más expuestos y nosotros teníamos que regresar a casa. Claro. Entonces yo, por ejemplo, era la que más cuidado tenía para ver a mis papás, que ya eran grandes. Bueno, yo ya estaba en pareja con mi pareja actual y él tiene chicos. Y entonces esa parte era la compleja. Después, si querés, dentro del rubro médico, nada, mucho peso para los que hacían clínica de adultos. Los pediatras... No la pasaron tan mal. Dentro de todo, un poquito mejor. Pero bueno, digo dentro de todo, tal vez porque hago terapia intensiva y para mí pasarla mal es muy mal. Claro. Pues Mariana, ¿estudiaste también? Yo ¿Te también recibiste? estudié, soy abogada y trabajo hace 34 años en el Poder Judicial de la Nación. En el Poder Judicial de la Sí, Nación. y ahí hice toda mi carrera y ahí estoy. ¿Estás con tu pareja también? ¿Trabajas juntos? Mi marido también es abogado y también trabaja en el Poder Judicial de la Nación. Bueno, y también Sí. tenés bastante complicado, ¿no? En la pandemia siempre, me parece, ¿no? Sí, eso es complicado siempre porque además los dos estamos en el foro criminal, en el foro penal, los dos somos especialistas en derecho penal y tiene sus cositas, pero nos encanta, nos gusta y la verdad que agradecidos de poder hacer lo que nos gusta, que no le sucede a todo el mundo. Tal cual. Así que nada, bien, los dos bien, gracias a Dios. ¿Y Claudia? Claudia es fonoaudióloga. Mira, Me dedico después de muchos años y a hacer diferentes cosas. La fonoaudiología es como la medicina, es muy amplia. claro. Y entonces, bueno, yo terminé trabajando solamente con la parte de audiología, específicamente con el equipamiento de audífonos. Con audífonos. Con audífonos. Y vos y solo con audífonos. gente mayor. No siempre, ¿no? ¿Tenés niños o jóvenes? No, eso lo hice al principio de la carrera, Ah, que uno va buscando, ¿sí? Problemas de lenguaje en adulto, problemas de la voz, todo eso trabajé muchos años en la clínica Espora ajá. y bueno, ahí tenías que hacer de todo, porque llegaba el paciente y tenías que hacer de todo. Una vez que dejo de trabajar en la clínica, comencé en Capital en una casa que se dedicaba solamente a audífonos y arranqué ahí y después me dediqué solamente a audífonos. Hace ¿Y muchos años que no hago tratamientos. ¿Tenés un consultorio particular? ¿Estás sola? En realidad yo estoy sola, trabajo en Óptica Montenegro, que representa la marca de audífonos que Sí. con la que yo trabajo, que vendría a ser la parte comercial, Claro. ¿sí? Sí. De los audífonos. Pero sí hace como 15 años que estoy. Bueno, En nada la- que ver una con la otra. No. Las carreras totalmente No. distintas. Nos Sí. demuestra que nos dieron total libertad para Total hacer. verdad. sí. Nadie dijo nada. No, no. No, No, Bueno, y papá yo- y mamá siempre hagan lo que les gusta.
Sí. pero háganlo con todo. Bueno, lo igual, que les gusta. papá y mamá súper orgullosos de ustedes tres, eso lo saben, ¿no? Sí. Sí. Acá en el club se la pasaba, Sí. a Rosina se la pasaba hablando, mencionaba Sí, la sí. profesión de cada una y don Sí, Armindo sí. también. Inclusive don Armindo, yo me acuerdo que en las fiestas del club, por ejemplo, Sí. en la revistita, las publicidades que se hacían, él se Ah, encargaba de que sí. estén las publicidades de los tres, Sí, él quería sí, colaborar con eso, Sí, sí, sí. orgullosos de ustedes tres. Sí. Bueno, papá algarvido, mamá italiana, el programa se llama La Vaca y el Bacalao. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué sería? ¿La vaca y el bacalao? ¿La pizza? ¿La pasta? Sí, ¿Qué podemos La poner? pasta, la salsa. ¿Qué Claro, tienen? sí. Ahí está, la salsa. ¿Qué La tienen salsa. o dónde se encuentran siendo vaca, bacalao, pasta? ¿En qué se identifican? Es una mezcla importante. Voy con Mariana. Mariana me parece que es la más Sí. calladita. Vamos a hacerle hablar a Mariana. Mariana. No, la verdad que con todo, porque como te decíamos antes de iniciar, papá traccionó nosotras tenemos una familia de mamá muy amplia acá. Thanos. Todos Sí. tanos, somos muchos primos. Y el único mamá nació portugués con- es El único portugués es Armindo. papá. Pero papá se arraigó mucho con la familia de mamá y los trajo a todos. Sí. Y vinieron todos. Varios de mis primos están casados con chicas que conocieron acá en el Claro. marco del Dos. club portugués. Sí. Sí. Nico, Sí. Nico y Miguelito. Miguelito. Sí. Tan claro. Y mis primos grandes jugaban acá en los equipos de fútbol, íbamos todos a alentar, así que como que se hizo una cosa linda y una mezcla linda. Y bueno, Armindo la trajo a Rosina, porque eso también es importante. Armindo es socio fundador. Sí, Está, sí. Sí, se juntaba en el hotel de Don Méndez, en Sí, el Hotel sí, Lisboa, sí, en el claro. 78, en la creación. claro. Don Armindo fue presidente, ¿saben en qué año fue? No recuerdo el año, Ah, creo que claro. fue la segunda presidencia del club, pero no recuerdo el Claro, año. después de Marcas Rita vino Sí. Don Armindo. Estuvo como presidente del club, después ocupó otros cargos. Siempre Sí. estuvo en comisión. Sí. Estuvo Siempre, siempre. siempre. Creo que pasó, yo me comentábamos fuera de cámara, pasó por todo, creo que menos tesorero hizo de todo. Bibliotecario, Secretario de Deporte, ¿no dijiste que fue? secretario de deporte, Sí, sí. pero creo que lo dijo en el podcast que hiciste con Fabián Ah. Torres. Sí. Yo no me acordaba de eso, o sea, por ahí ya sí. Me acordé porque lo mencionó Fabián. Bueno, y él, un amor impresionante por el club siempre, Sí. y Rosina lo acompañó siempre, ¿no? Sí. Sí. Y Sí. había problemas, la verdad, ¿eh? Sí, había sí. problemas en casa. Sí, Rosina un decía, montón. Un montón. Te digo, Porque él quería los venir y primeros eso- años, sobre todo porque, o sea, uno lo comprendió con muchos años. Para mi papá, o sea, nada, yo también, de analizarlo de grande. Nosotros teníamos una familia italiana que además vivíamos muy cerca y vivíamos muy en comunidad. Y mi papá encontró como su espacio en el club. Entonces mi papá, si bien era muy partícipe de todo, él los sábados era, listo, Venía voy al al club, Reunión en el listo. club. Y siempre había, entonces se armaba el lío cuando siempre había el cumpleaños de un primo, un tío, pero porque nosotros teníamos sábado. copados todos los días del almanaque más o No, menos. que éramos Y entonces ahí era soberanos. una lucha, y no, y que vos te vas, y que sí, que no. Ahora, lo que sí es cierto es que con los años me doy cuenta que mi papá estaba solo acá. Y O sea, necesitaba, esto era sí. el lugar donde poder Exacto. hablar portugués, donde poder Exacto. escuchar música Sí. portuguesa o Sí. comer una sardina, no sé. esas Exacto. cosas. Y Era, entonces fue como su lugar me parece, donde él tenía un poco su familia. era su familia. Si bien, te digo, la familia de mi mamá lo adora a mi papá. Lo adora. Así que ellos chuparon mucho de la cultura portuguesa a partir de él. Claro. Eh, Hoy te emocionas. sí, sí. Sí, mis tíos escuchan fado. Escucha los tanos. Sí, Los tanos claro. escuchan fado. Han ido Claro. con mi papá a ver, A ver espectáculos de fado. sí, Sí. Increíble. a las fiestas, acompañarlos a las fiestas, a la de Casanova, a la de... Bueno, la fuerza que tiene el portugués, ¿no? Porque Sí. siendo él solito Sí. portugués, Sí. con todos los tanos, y los trajo. Sí, me parece que tiene que ver mucho con la relación familiar, que se llevaron siempre, como decimos, muy bien. Entonces, al ser él tan querido por la familia de su mujer, siempre le hicieron la segunda. Claro. Siempre. También se emociona. Es más, ahora se emociona. Igual está bueno. Qué lindo. Bueno, ahora empezamos ahí a hablar un poquito sobre el club portugués, la participación, y a mí me parece que estaría bueno que Sí. nos metamos ahí un poquito. Sí, pero primero tengo que dar un consejo. Conocen Portugal, ¿no? Sí.
¿Viana do Castelo conocen? Sí. Sí. Bueno, listo. Es un consejito cuando vayan a Viana, tienen que ir a este lugar, ¿sí? Se vais de férias a Portugal, non deixes de visitar a cidade de Viana do Castelo. Chegando lá, vais a encontrar a loja máis bonita de Portugal, a loja Let's Home. Para que ahí volvimos del consejito y no, yo había hecho una pregunta a Mariana, el tema este del bacalao, la vaca, pero ahora en la pausa nos colgamos a hablar de otra cosa. Sí. Me contabas de que tu papá tiene un hermano, tenés un tío. Sí. ¿En Portugal vive este tío? Sí, sí. ¿El tío? Mi tío Alberto. ¿Y qué pasó? No, y bueno, que es... Porque tu papá se vino a los 16 Claro. y vivieron poco tiempo juntos, ¿no? Vivieron poco tiempo juntos, pero tuvieron siempre una cosa, ¿viste? Esa cosa como que trasciende, si querés, las cosas lógicas. Ellos toda la vida se mantuvieron muy en comunicación. A nosotros nos causa gracia porque pese a la distancia, cuando se hablan por teléfono, se hablan como si se hubieran visto antes de ayer. Hola, ¿qué tal? ¿Viste el partido? Sí. No sé, ¿y viste lo que pasó Armindo, al lado? ¿de qué equipo es Armindo? Armindo es del Benfica, por eso somos de River. Tiene los mismos De colores. River y de Claro. Benfica. Y mi tío es del Sporting. Y entonces ahí Pero pelean un poco por Ahí teléfono. no pelean, porque mi No. papá no pelea mucho, pero conversan sobre actualidad, por Ajá. ejemplo. Los dos les gusta mucho mantenerse actuales y, no sé, informados. Ajá. Así que sí, son como muy, muy, muy Y parecidos. se parecen mucho ellos. Mucho. Físicamente y que todo. me decías que leen el diario. No, No, las total. posturas, los gustos, y hay como una sensación de que es como si nunca hubieran estado separados. A nosotras de alguna manera nos sucede lo mismo y nos sorprendemos. Nosotras, por supuesto, crecimos acá y con mis primos de acá estamos comunicadas todo el tiempo y con mis primas de acá Sí, sí. somos cotidianidad. primas hermanas y casi que somos todas hermanas. Sin embargo, cuando hemos viajado allá, nos pasa lo mismo con mis primas de allá. Una sensación de De que la viste ayer. que Sí, estuvimos sí. el otro día y Sí. que estamos muy juntos, pese a que nosotros las vimos las veces que viajamos, no es que Claro. nos vemos. ¿Y viajaron Todos muchas veces compartimos. a Portugal? Yo viajé 3, 4 veces. Yo creo que fui la que más fui. Yo Sí. fui 4, Yo me 3 parece. entonces. El primer viaje eran chicas cuando... Ujú. Yo eh, tenía Esa. 13 años, No. 13 o 14 Vos años. viajaste al año primero. Bueno, sí, pero no me No acuerdo, tenés no registro. registro. En el Eugenio C. en el Eugenio C, Sí. otra más del Eugenio. Sí, 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 sí. Que fue para conocer a la primera nieta que tenía en Argentina, la abuela Arminda. Fuimos para allá. ¿Y fueron solo a Portugal o a Italia? No, creo que en esa ocasión Sí, sí, fuimos sí, a fueron. Italia y después la otra vez que fuimos, No, la otra vez estuvimos en España, sí, que ahí fue cuando fuimos todos juntos. los 5, sí. Yo Papá, tenía el 11 primer años. viaje que, bueno, yo soy la más chica, ¿no? Pero que cuando Claudia tenía uno era esos viajes que se concebían distintos, porque no era un viaje turístico. Ese Claro. viaje, cuando Claudia tuvo un año, fue un viaje que, lo que me contaba mi mamá, que hicieron porque, bueno, mi papá quería que conocieran a su esposa y a su nieta. Claro. Entonces se fueron, mi vieja ahí aprendió a hablar portugués, estuvieron como un mes. No más. No. No, 4 meses. 4 No, meses. tanto, Sí, porque tanto. fue la ida en barco. Acá empieza Sí. la pelea de los Sí, hermanos. ahí empieza Tenía esa que estar parte. en algún No, momento. no, Esa tenía parte que en la que todo el mundo sabe Venía, una parte muy bien. distinta de la historia. Y la No, otra se no, la pero inventa. fue así, porque Claro. pensá que iban en barco y volvían Sí. en van. Solamente. Sí, era, sí. La cuestión es que ahí lo que mi vieja, lo que uno pensaría que haces ahora cuando te vas, nada, mi mamá trabajaba con mi abuela en el campo, de hecho, y hacía, Sí, claro, o sea, las cositas que hacía mi abuela no es que estaban de turistas. claro, no, Así que llegaron si tu abuela estaba en la Claro, quinta exacto, laburando sí. y tu mamá también Ese tenía que fue, ir a la mano. claro, ese fue su primer viaje. Y después sí, que fue el viaje que nosotros hicimos cuando yo, no me acuerdo, yo tenía 9, me parece, o Sí. más chica, que ese es Tenía el viaje 11. que hicimos los 5. en Ese avión. fue a raíz de que mi abuela había tenido un problema de salud y
Entonces mi papá ahí dijo, bueno, quiero que conozca también a sus otras nietas. Por suerte encontramos a mi abuela bien, así que ahí sí hicimos un poquito más de turismo. Y Bueno, ahí fuimos en todo Portugal, Sí. y fueron a Italia también. Nosotros No, ¿No? ahí fuimos a España, cruzamos a España Ok. y recorrimos Portugal de punta a punta. A Italia con Italia no tienen la misma relación No. que tienen con Portugal, ¿no? No. Mira, No de viajes con mis papás. ajá. Eh, Sí, después hicieron turísticos, pero sí familia No, en claro. Italia. Mi no. familia ni te diría que tanto turismo, pues yo, por ejemplo, que por cuestiones de la vida quizás soy la que más salió, siempre mis viajecitos terminaban en Portugal. Ajá. No así en Italia, pero también porque la familia de mi mamá emigró casi toda. Casi toda para allá. Entonces solamente tiene una prima que vive allá, en cambio de mi papá estaban, digamos, mis primas hermanas, y que es una familia que nosotros, la verdad que la reconocemos como muy cercana. ¿Y está toda la familia de ustedes en Portugal está en San Bras del Portel? ¿O? No, ya no. Ya. Viven cercano igual, viven en Algarve, Sí. En Tavira. bueno, En en Tavira. Tavira, mis primas. Y los chicos jóvenes ya están casi todos en Lisboa. Sí. Ajá. Tampoco el hermano de mi papá tampoco vive ahí En en San San Bras, Bras. vive en un pueblito chiquito, Santa Santa Catarina. Catarina. Santa Catarina da Fonte de Obispo. Mira. Y tienen el mejor lagar de aceite. Hacen aceite de oliva. Sí. Hacen Ah, aceite sí. de Sí, oliva. Mira qué lentejas bueno. portuguesas. Qué lindo. Sí. Y cuando van a Portugal, ¿hay un lugar favorito que tengan, el lugar más lindo de Portugal? ¿Cuál les parece que es? Y a mí Tavira, o sea, pero porque Tavira estamos es ahí. lindísimo. Tavira. Es muy Sí. lindo. Claudia es de Tavira. Sí, Mariana. no, Tavira es muy lindo. Portugal todo. es muy Uy, ahora me lindo. da ganas de ir a Tavira. No conozco Es Tavira. divino, ¿Tengo que ir? es Muy lindo. divino. Es hermoso. ¿Y vos, Muy lindo. Verónica? No, te diría Sé que más todo. original. Dale, tirame otro. No, ¿sabes qué? Yo fui varias veces, mucho que iba a la casa de la familia también, ¿no? El viaje más lindo que hicimos nosotros fue hace... En ¿Me el acuerdo cuando 2018. Mariana... ¿Vos estabas por cumplir 50? ¿Qué fue? No, Claudia No. cumplió 50. Ah, en Claudia. 2018. En el Claudia cumplía 2018. 50 y dijimos, che, ¿por qué no nos vamos todos juntos? ¿Qué sé yo? A mi cuñado Guille le pareció una locura, que no, que cómo íbamos a ir todos. Bueno, y de repente no sé cómo pudimos hacer ese famoso viaje, que fue un viaje divino. Y Hasta mi estuvimos- suegra fue. Claro, estuvimos una semana en Tavira y la otra semana hicimos el recorrido, o sea, recorrimos Portugal de punta a punta, que es fácil, y fuimos por, no sé, no me sale un lugar lindo, porque para mí todos fueron súper lindos. Porque Desde cada el lugar norte. tiene lo Desde el suyo. norte, Sí. sí, desde el Sí. sur No hasta el llegamos- norte. Sí. Claro, para ustedes desde el sur hacia el Claro, norte. sí, claro. Desde la Eh, primera semana, que fue un encuentro divino, porque bueno, mi papá con mis tíos, con mi tía, nosotros con mis tíos, con mis primos, nuestros hijos con sus primos, los hijos de... Y nada. Claro, fue una fiesta. Sí, Sí. que duró, no sé Estuvo- cuánto tiempo duró el viaje. estuvo 15 divino. días, un mes. 15 15 días, días. porque era difícil. Era Imagínate difícil. coordinar los todos Sí. trabajando, los trabajos, chicos en la los- universidad, y Claro. nosotros todos trabajando. Agarramos vacaciones de invierno, nos hizo un par de días más, pudimos coordinar y salió, pero redondísimo. redondo y divino. Bueno, yo hoy preguntaba en dónde sienten que tienen algo del bacalao, de la pasta, no, de la salsa y de la vaca. De vaca me imagino que todo, nacieron acá en Sí. Argentina, se sienten argentinas. Sí, ¿Tienen doble ciudadanía? sí, Sí. Sí. ¿La portuguesa o la? sí, ¿Sí? la portuguesa. ¿Las tres son portuguesas? Las tres Sí. somos portuguesas, tenemos algunos problemitas con los hijos para hacer relacionar a los Están chicos. queriendo hacer. Claro. No tienen turno, No. no lo digan. No, Claro, esas no, cosas. vos sabés que ¿Qué no. pasa en la embajada que no hay turno? Embajada, por favor. No, en mi caso peor aún. Tengo dos hijos que metieron el trámite los dos juntos. Uno es ciudadano, tiene pasaporte, y el otro El está en otro el no. paso uno hace 5 años. Bueno, A esta altura hasta asustada de que hayan perdido los papeles. Pero no podemos hacer nada. bueno, ya se va a Así que solucionar esa ya se va a situación. solucionar. Bueno, son portuguesas, Somos pero nacieron portuguesas. argentinas, en Argentina en Sí. realidad son argentinas, y de portuguesa, ¿qué es lo que sienten? La fortaleza, no sé, las ganas de hacer cosas, ¿en dónde se sienten? Bueno, no sé, yo Sí. identifico a los portugueses de esa manera, ustedes como... Sí, Pero es la música. la tenacidad. La La Sí, tenacidad somos- y sí. a mí la música. Sí. Sí, la tenacidad. quizá. escuchás un fado y se te eriza la piel. Sí. 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 No Sí. hablamos portugués ninguna. En mi casa no se habla ni italiano ni portugués. Consecuencia de la mezcla. Entendemos, tenemos algunas Sí. palabras, pero Claro, pero no lo pueden... Chapuceamos, no. chapuceamos. nos defendemos, Está pero hasta ahí. Sí, Igual no es tan distinto al No, español, o sea, no. van a Portugal y Sí. se hacen entender Sí, igual. sí, sí. sí, sí.
Así que la tenacidad... Sí. Creo que la tenacidad. Sí, la sobre constancia, todo. eso, la tenacidad, creo que Sí. eso es lo más característico. Y vuelvo con la vaca y el bacalao. Comidas, por ejemplo, las comidas portuguesas les gusta. Hay algo que no dice El Claudia. pulpo. El pulpo, pero el bacalao no. Sola El bacalao, No, un El poco bacalao camuflado. no. Camuflado, por Un poco ejemplo, el buliño de camuflado. bacalao te gusta. Claro, Claro. el Ahí bolillo, sí, eso pero el bacalao, la puesta de el bacalao. bacalao de la nata también. que hacía la tía Claro, que hace mi allá en tía, Portugal. mi tía Mariette, que es la esposa de mi tío Alberto. Es Un que poco papá nos ha camuflado. torturado un poco con el bacalao, porque en mi Claro. casa salía a ver pencas de Claro. bacalao colgando en el Colgadas. lavadero y Ahí eso te mataba perfumaba el toda olor. la Claro. Sí, casa. pero eso nos pasaba a todos. Claro. Y Era la lo que verdad es sufrimos de niños. Claro. Sí. Che, y bueno, ahora vuelvo, ya nos quedan unos minutos, pero yo estoy recontra disfrutando esta charla, me parece Sí. que está buenísima la idea de A3, está bueno, ¿viste? Porque me da ganas de seguir charlando y seguir preguntando. Pero bueno, tenemos un límite. Y quiero hablar del club, de la participación, bueno, de tu papá, la del papá de ustedes, ya sabemos que de toda Sí. la vida estuvo acá adentro, fue desde presidente, pasó por todos los cargos. Ustedes en comisión directiva nunca estuvieron, ¿no? No. No. Pero No. de jóvenes estuvieron En un momento Sí. tuvimos una comisión de jóvenes que Sí. estaba, cuando estuvo Fabián Torres, José Queiroz, Feliciano Queiroz, no me acuerdo ya quién más estaba. Sí, Los chicos de Abreu me parece que habían estado. Claro. No sé Ajá. cómo me confundo también con Semillitas de Portugal, también. Estuvieron en Sí. Semillitas de Sí. Portugal. Sí. Bailaron. Empecé a hacer Sí. algarabías cuando fuimos a Portugal, mamá nos compró a las 3. El traje de Viana. Ah, Sí. obvio. Las 3 todavía Sí. lo tenemos, creo. Sí. Están Sí. ahí. Creo que papá los Sí. donó hace poco los al donó. rancho, pero Sí. nosotros lo tuvimos muchísimos años. Sí. Ese fue el viaje ese que nosotros hicimos todos, adquirimos ahí el viaje. El primer Bueno, viaje traje. que fuimos Entonces los cinco. tuvieron una infancia y una adolescencia aquí Sí. dentro del club y fue Sí. importante, tienen recuerdos lindos de Sí, esos sí, momentos. Sí, sí, me de, parece. de Sí. venir, de cuando estaban levantando las raíces del ombú para hacerle Sí, el corralito de ladrillos. Sí. De la mi pileta, papá cuando éramos intentando chicas. El lugar de enseñarle juego a era el mamá ombú. a manejar, que se pegó contra el ombú. ¿Quién? Mi mamá. Mamá. Se chocó el ombú Sí, sí, aprendiendo mamá a chocó manejar. el ombú. Sí. Mariana Yo aprendí a apretaba- manejar acá. Espera, Mariana, vos a María Finiño le apretaste una pierna te queriendo sacar el auto. Yo, Sí. puede ser. Yo Mariana Acá se empiezan a hacer los quilombos, me rebelde. encanta esto. Sí, ¿Quién, venía a manejar quién acá. rompió el Mariana vidrio? aprendía a manejar. Acá. Mariana le sacaba el auto a mi papá, tenía un Falcon papá y Un yo me acuerdo Falcon. con palanca al volante. claro, y salía a manejar. Y una vez alguien haciéndole señas, María Finiño me parece que la apretó contra Pará, ¿y en esa época no tuvieron noviecitos portugueses acá? No, Eh, No. Claudia Vos era la sí, más vos sí. noviera. Yo nunca tuve novio, tuve festejante, pero no Ah, novio. tuve festejante por ahí. ¿No tuviste novia con un chico de acá que era Marcelo Cachada? Bueno, pero Es hace verdad. años, Epa. no, eso fue de más grande, pero eso fue De de más más grande, grande, ya fue no un éramos poquito. tan Ah, ya no chiquitas. eran tan No, chiquitas. Claro. no éramos tan chiquitos. No, fue teníamos un poquito extra tiempo. cosas, que te gustaba uno, que te gustaba el otro, pero No, éramos sí, bastante de momias. cuando veníamos a bailar de más chiquitos. Porque se Sí. hacían esas fiestas también, cuando tenían la comisión de jóvenes, habían fiestas que se hacían. Sí. Sí, después se sí, hacían fiestas sí, acá en sí, algún sí. momento con campamentos, se hacían Claro. hecho. Ah, participaban en Sí, eso. con Y chicos ahí de era Bueno, la- clubes. Esa fue posterior, porque yo sí recuerdo de que yo que soy la más chica, de eso del juego, cuando éramos muy infantes en mi Claro. caso. Claro. Y entonces era, por ejemplo, ¿qué recuerdo de cosas del club? El ombú es una cosa, Claro. a mí me decís, Sí, el pero club nos portugués subíamos es todos el a los ombú. bus. claro, Tenía la claro. cuevita adentro, Exacto. nos metíamos todos. Y otra cosa era ir a la expedición A la a la laguna. laguna. Eso era Claro. como una expedición. Con Sí. todos los mosquitos hasta Claro, allá. ahí te ibas de Olvídate. expedición directamente. Era, si vos llegabas a la laguna, eras como un valiente. Claro. Sí. Y ahí Igual algunas íbamos. parejitas iban a. Claro, a- yo esa parte ves ahí. Claro, no pues éramos chicos, participaba. nosotros éramos Éramos chicos. No, y además las Claro. tres éramos bastante trancas, Trancas. éramos. Sí. No, Y después a mí me tocaba en Semillitas, que la teníamos a Fernanda, que nos ponía así, como en vereda. Fernanda de Fernanda Sá. de Fernanda de Sá, que nos tenía... Una reina. tenía- Fernanda. Claro, sí, Fernanda sí, una que reina. además hacía, ay, no, y se rascaba la cabeza. Claro. En los Claro, ensayos hacía Una banda, Claro. no, pobre mujer. bailaban en Pero bueno, semillitas tenía de paciencia. Portugal. con los Claro. chicos. Sí. Yo que era bastante histriónica, siempre me ponían el más duranga a mí para bailar, para que yo lo aleccione. y ¿Quién siempre era yo el más duro contestaba. para bailar? ¿Quién era tu compañero? No me acuerdo el apellido, pero era Silvio.
Silvio me lo ponían a mí para bailar porque yo lo tenía que Estaban los ahí, mármoles claro, en ese pero momento, tanto, estaban Sí. nos divertíamos mucho. igual. Sergio y Adrián Mármol, éramos Sí, chicos. éramos una nada. banda, sí. Fabián bailaba también. No, los Fabián hermanos Torres no. estuvo después cuando fue el tema de la Pero José sí comisión de bailaba. jóvenes. En pero, la comisión de jóvenes. Sí, Y esto, ¿alguna de las tres participó en la elección de la reina? Ella. ella. ¿Y cómo te ella- fue? Ella Bien. fue reina. ¿Fuiste reina? ¿Sos reina del club? Bien. Es una ex reina. ¿En qué año fue eso, No Claudia? me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que yo no quería saber nada. No quería saber nada. Se anotó mi mejor amiga, que es la hija del mejor amigo de mi papá, de Vitalino y Magdalena, que fueron los que los presentaron. Y mi amiga me decía, no me dejes sola, por favor, no me dejes sola. Y yo decía, vea, yo no me muero de vergüenza. Bueno, al final me terminó convenciendo. Y lo único que me acuerdo es que el que conducía era Enrique Larouche y que yo tenía el número 8 porque fui la última, que una semana antes dije, bueno, está bien. Y bueno, no sé ni qué número de... Y ganaste, bueno, Sí, pero creo que fui No, bueno. la tercera. la tercera reina. Creo de- que sí. Creo que sí. puede ser Vamos. tercera, La cuarta, primera fue Silvia Ramos, La Otilia. Fotilia y la tercera me parece que fue Claudia. Creo Claudia. O Estelita, ¿no fue? Estela, claro. Estela Estela Cachada. Cachada. Sí, Anterior. vos cuarta, Sí, quinta por ahí. no Sí. sé, yo tenía 15 años. Bueno, y Más estaba de feliz. No, No tanto. me No, morí le de da vergüenza. vergüenza. No. Le da vergüenza. Bueno, A mí me costaba mucho, incluso para mí era una pelea servir, porque me costaba mucho, era muy vergonzosa. Y me hacían servir y para mí era la muerte. y servir las mesas Sí, en claro. las fiestas del club, claro, Todas. Sarmiento las ponía Sí, a Verónica, sí. me acuerdo, Verónica sirviendo, Sí, sí. y la mamá de ustedes también, a pesar de no ser portuguesa, Sí. siempre trabajaba Siempre. mucho Siempre. en la cocina, se la veía Siempre. siempre. Sí. Y se la recuerda, la gente del club la recuerda Sí. a Rosina así trabajando mucho a la par Sí. del resto de la gente. Sí. Y bueno, y ustedes de chicas y de jóvenes también participaban. Sí. Aquellos años me imagino que lo que empezaron a hacer fue estudiar, empezaron a noviar Sí, y sí. medio que ocuparon el tiempo y ya no tuvieron Claro, ya no. ya los fines de semana para venir. Sí. Pero bueno, cada tanto vienen a las fiestas del club. A Sí. la que más veo acá es a Claudia. Mm. Y esto es Se quedó tirón una de oreja sola, para Claudia. Mariana, para Verónica. Es que nosotros ya no vivimos en Capital Vivimos las más dos, lejos. y es más lejos. Sí. Y Claro. sí, Claudia, acompañamos a papá claro. a alguna fiesta que hacen, pero Claudia es la que Está más vive en cerca la acá. zona, está en la zona y bueno, Bueno, por eso es la que más ven. yo en nombre estoy segurísimo que cualquier miembro de comisión directiva, como lo soy yo, las invito a que vengan, participen siempre. Las puertas del club siempre están abiertas y en cualquier encuentro ya saben que viene, que la venimos pasando muy bien. La última fiesta, Claudia, sí la vi. ¿La Sí, pasamos? sí. ¿Cómo la pasamos, Claudia? No, yo la paso bárbaro. Unas porque- bandas estamos trayendo, ¿sí o no? Sí. Unas fiestas, unas cosas. Sí. Así que Yo la paso bárbaro porque mi papá anda de mesa en mesa y me deja sola, porque él anda sociales, de acá, saluda a uno, saluda a otro. Y yo, por suerte, siempre hay algún conocido con el que estoy charlando, Con el que vas porque charlando. hay un Sí. montón de gente nueva que yo, al corrernos un poco por esto que decías, como que perdés el hilo. Claro. Pero por ahí vengo a una fiesta y me reencuentro la otra Lindo. vez con los Portela, Claro. en la fiesta esta de la Sí. que estás hablando, que por lo menos, viste, te saludás y decís con Isabel Correa, que en la fiesta de las sopas, Sí. estuvimos con Isabel, que hacía 1000 que no la veía. Otra reina. Claro. Sí. No, Isabel fue princesa primera o segunda, primera princesa cuando yo salí de Roma, mirá. creo, sí. Pero bueno, no, Bueno, sí, es la eso, paso bien. es volver a encontrarnos. Sí, sí. ¿No te pasa que cuando te encontrás, es como que esto que les pasa con las primas de Portugal, Sí, que decís, sí. parece que la vi ayer, Sí, sí. esto de que sí. te encontrás y que al tener momentos importantes de nuestra vida, como la Sí. infancia, la adolescencia, decís, no sé, se generó algo en Sí. el momento y como que sigue intacto. Sí, sí. Yo siento eso, que dentro de la colectividad, al sabernos comunidad, Mm. que pasa eso, de que somos más Sí. que bienvenidos, bien recibidos, o sea, Sí, sí. a mí me encanta encontrarme con gente, me encanta, nosotros no hablamos muy seguido, pero este rato lo estoy pasando bárbaro, Sí. espero que ustedes también la Sí, estén Sí, pasando Sí, bien. por supuesto que sí. Ya tenemos que ir terminando, para mí es una pena, pero bueno, ¿creen que quedó algo por contar? ¿Quieren contar algo? ¿Quieren decir algo? Yo quizá decirte que, bueno, que me parece que me encantó este espacio que te lo dije antes, me parece que está buenísimo y también uno como que
viste, ahora que uno está más asentado, te das cuenta y valorás un montón de estas cosas, viste, cosas de la niñez, de la adolescencia y bueno, que el club fue importante para nosotros, para mi papá, y está buenísimo que lo continúen y está buenísimo este espacio. Así que gracias. Gracias a vos, Vero. Gracias. Mariana. Me sumo a las palabras de Vero, así como te lo dijo. Decía, me sumo a las palabras de Vero y además, nada, es como nosotros con esto también y el acercamiento al club es homenajear siempre a mi papá, que para él el club fue, es y será su vida. O sea, ahora por obviamente su edad y su salud no le permiten tanto, pero realmente él ama este lugar. Sí, ama profundamente este lugar y es todo el tiempo está pensando en la biblioteca y en todo lo que tenga que ver con el club. En el grupo electrógeno, a mí me llama para darme las indicaciones del grupo. Creo que sí. No le da más el físico porque es grande, pero si él pudiera, estaría acá y haría, no tiene problema de estar en la biblioteca o de arremangarse, ir a arreglar una máquina, todo. Él siempre dio todo por esto y bueno. Sí. Claudia, también se emocionan. Yo ya no puedo agregar más, las chicas dijeron todo. Tal vez eso que decías, en la adolescencia uno medio que había que hacerlo y como que renegabas, y está re bueno acordarse con alegría y nada, y compartir y ver gente que hace un montón que no ves y que esto que decís vos, que te pones a charlar y es como... Sí, somos familia, para mí somos familia, te pones a charlar, es una confianza, es algo que ya se genera, no sé qué, no sé. Sí, es cierto. Bueno, chicas, más que invitadas, vengan, por favor, a ustedes dos, más que nada. Espero que en noviembre, en la fiesta de aniversario, va a venir Claudia con Don Armindo, así que espero que ustedes vengan y van a ver que se van a encontrar con mucha gente y vamos a continuar con esto. Ya saben, cuando vean este podcast y otros, le tienen que dar like, se tienen que suscribir, pueden dejar algún comentario y compartan con sus amigos todas estas entrevistas, así somos más comunidad, ¿sí? Bueno. Gracias. Millón de gracias a las Muchas tres. Gracias. Un abrazo enorme para Don Armindo, de parte mía y de parte de todos los que lo conocen acá en el club, porque lo amamos a Don Armindo. Así que gracias, chicas, por venir. Muchas gracias. Gracias a todos y nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo entrevistado, ¿sí? Esto fue La Vaca y el Bacalao. Chau.